Buenas tardes, alumnos. Vamos a iniciar entonces esta lección 16, si no me equivoco, de verdad y certeza. Eh, eh, Fil 217C, primera sección. Me parece que Héctor Tenorio tenía preguntas, ¿no? Eh, Héctor, pregunta nomás con toda confianza. Si quieres hablarlo con micrófono abierto. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. O sea, la primera pregunta es básicamente sobre la lección 14. Cuando vimos la triada, ¿por qué no me quedó tan claro por qué las justificaciones dentro de la epistemología básicamente no contemplan la creencia, está más relacionado con el estado mental de la propia justificación? Ok, ¿y la segunda? Básicamente hasta aquí presenta la privacidad, la hoy día, la jueves. No, hasta el martes. El jueves de la próxima semana. Va a entrar hasta lo que se veamos el día martes de la próxima semana. Ya no esta semana. No, es la próxima. Se cambió. Ah, Les mandé un mensaje y se cambió eso. O sea, deberían tenerlo claro. Es la próxima semana la prueba. El jueves de la próxima semana. Bueno, a ver, vamos a retomar entonces los temas porque la pregunta de Héctor tiene que ver con justamente los temas que estábamos tratando. Eh, Tuvimos una semana de pausa entre medio, pero las cuestiones que estábamos tratando tienen que ver con teorías y concepciones de la justificación. Esto es, ¿qué es aquello que hace que ciertas creencias que nosotros podemos tener están justificadas o no están justificadas? Ahora, ¿por qué razón, Héctor, entonces, la justificación tiene un carácter tan central para la epistemología? Porque tiene que ver precisamente con lo que hace que ciertas creencias estén justificadas y sean, por tanto, creencias que nosotros racionalmente debemos tener o no. Eh, Uno puede tener creencias que son importantes desde el punto de vista de la descripción de los estados mentales. Cuando uno describe cuáles son las creencias de un sujeto, uno está describiendo cómo es que ese sujeto se representa al mundo, piensa que es el mundo. Pero las creencias de un sujeto pueden estar epistemológicamente bien justificadas o no. Un sujeto puede creer puras leceras, de que no simplemente porque se lo dijo su abuelita, o puede tener creencias que se encuentran bien justificadas. Entonces, la justificación tiene que ver con ese carácter que hace que ciertas creencias son creencias que nosotros racionalmente debemos tener, de acuerdo a la evidencia que poseemos, o que racionalmente no debemos tener, de acuerdo a la evidencia que tenemos. Por eso que la teoría del conocimiento, epistemología, si va a tratar de considerar aquí de estos elementos que estábamos viendo, el elemento de la creencia, de la verdad y la justificación, el componente más propiamente epistemológico es el que tiene que ver con la justificación eh, y no con la creencia. Por supuesto, para que uno llegue a saber algo tiene que creer que eso es así, pero no basta eso, por supuesto. Y uno puede tener creencias muy irracionales o creencias para las cuales uno, como digo, no tiene ninguna justificación o tiene muy mala justificación. Por tanto, el corazón de determinar si acaso nosotros tenemos conocimiento o no tiene que ver con cuál sea el tipo de justificación que tengamos nosotros para eh, adoptar ciertas creencias. ¿Ok? Voy a compartirles nuevamente las notas del curso que, como ustedes saben, no son demasiado explicativas, pero eh, por lo menos un buen punteo para los temas que estamos aquí discutiendo. Entonces, cuando se trata de considerar la naturaleza de la justificación, entonces queremos saber cuándo nosotros nos encontramos justificados en creer algo o no, hay un par de opciones sistemáticas que son especialmente importantes. Una que vamos a tratar más adelante y que tiene que ver con la distinción entre concepciones externalistas o internalistas sobre la justificación. Esto es, si uno debe saber que tiene una justificación para tenerla o no. Y la segunda, que es mucho más antigua, se remite mucho más atrás en la historia de la filosofía, es la distinción entre teorías fundacionalistas de la justificación, coherentistas de la justificación y caben otras alternativas como infinitistas sobre la justificación. Ahora,
¿Cuál es el punto aquí central? Que era algo que habíamos comenzado a conversar las lecciones pasadas y que dejamos, bueno, más o menos interrumpido después la pausa que se hizo la semana pasada. Es que cuando uno considera que las justificaciones se dan encadenadas entre sí, o sea, la razón que uno puede tener para creer algo es que uno cree o tiene una justificación para otra cosa y uno puede inferir una proposición a partir de otras. La cuestión es la siguiente. Esas cadenas de inferencia eh, pueden proseguirse hasta el infinito, pueden ser circulares o deben tener un punto de término. Las posiciones llamadas fundacionalistas son posiciones de acuerdo a las cuales, aunque nosotros tenemos muchas creencias cuya justificación se deriva inferencialmente de que hemos podido derivarlas de otras creencias, esas cadenas de inferencia deben terminar en algún punto. No es admisible una cadena al infinito de justificaciones, o sea que uno tenga la justificación en creer la proposición P1 porque P2 y P2 porque P3 y P3 porque P4 y P4 porque P5 y así al infinito y nunca hay un punto de término. Deben terminar algún punto y tampoco son admisibles formas de justificación circular, o sea que uno crea P1 porque P2 y P2 porque P3 y P3 porque P1 nuevamente, ¿no? Si uno no admite ni cadenas infinitas de justificación, ni tampoco uno admite que sean admisibles justificaciones circulares, entonces uno lo que tiene que sostener es que tiene que haber algunas formas de justificación que sean no de carácter no inferencial, en donde por tanto la justificación que tengamos nosotros para una proposición, para creer una proposición, no dependa de que hemos inferido esa proposición a partir de otra, y que sean, por tanto, de un carácter, vamos a llamarlo así, inmediato. O sea que hay cierta característica que tiene esta proposición, o la creencia que tenemos de proposición, que hace que estemos justificados. No algo que remite de esta proposición a otra, a partir de la cual nosotros, mediante una inferencia, vamos a transferir la justificación que tenemos para creer en ella. Otra alternativa es que uno sostenga que toda justificación debe ser de carácter inferencial. O sea que la única manera que uno admite en estas posiciones que uno esté justificado en creer algo es que uno ha podido inferir esa creencia, la creencia en esa proposición, a partir de otras proposiciones que deben estar presumiblemente justificadas a su vez. Bueno, y aquí tenemos nuevamente dos alternativas. Una alternativa es que uno sostenga que son admisibles cadenas al infinito de justificaciones. O sea, como digo que uno crea la proposición P1 porque se infiere de P2 y en P2, P2 porque se infiere de P3 y en P3 porque se infiere de P4 y en P4 porque se infiere de P5 y así al infinito sin que exista ningún punto de término en esta secuencia interminable de proposiciones cuya justificación remite una a la otra. Uno también, y esta es una segunda actitud que cabe, si es que uno solo admite formas de justificación de carácter inferencial, uno también podría sostener que, aunque no son admisibles cadenas infinitas de justificación, sí son admisibles formas de justificación circular. O sea que tengamos una serie que puede ser muy larga, pero en donde tengamos un número de proposiciones en donde, por decirlo así, todas ellas se justifican mutuamente, ¿no? Algo así como si tuviéramos una cadena, en el caso límite, la proposición P1 justifica la proposición P2 y P2 justifica P1, por ejemplo. Esa es una cadena mínima, ¿de acuerdo? Tenemos dos proposiciones y la justificación de una es la otra. Y así, y respecto de la primera, la justificación es la segunda, correlativamente, ¿no? Bueno, este problema, o sea, este planteamiento es un planteamiento que ustedes pueden encontrar ya en el Tratado de los Segundos Analíticos de Aristóteles. Aristóteles tiene
en sus tratados de lógica un famoso tratado, se llama Los Primeros Analíticos, donde él describe la teoría del silogismo, que es la primera teoría lógica realmente desarrollada en la historia de la humanidad. Y en Los Primeros Analíticos Aristóteles describe en qué consiste un silogismo, que es un razonamiento en donde a partir de dos premisas podemos inferir una tercera conectando el término sujeto de una proposición, premisa, y el término predicado de una proposición, premisa. Entonces, para colocarles un ejemplo elemental, si uno tiene como premisas o admite como premisas que, por ejemplo, todos los griegos son hombres y todos los hombres son mortales, uno puede entonces inferir a partir de esas dos premisas que todos los griegos son mortales, ¿verdad? Las dos premisas en cuestión son premisas en donde uno puede, por tanto, deducir que tiene que ser verdadera la conclusión. Bueno, Aristóteles, inmediatamente después que desarrolla esa teoría del silogismo, sobre en qué consisten estos razonamientos, en donde a partir de dos premisas por lo menos, podemos inferir una tercera, en donde la idea es conectar el término sujeto de una preposición con el término predicado de otra mediante un término medio. Aristóteles describe cómo tendría que ser la estructura de la ciencia. Y eso es lo que hace un tratado llamado Los Segundos Analíticos, que es, por decirlo de alguna manera, el primer tratado sistemático sobre filosofía de la ciencia o del conocimiento de la historia de la humanidad. Y claro, cuando Aristóteles desarrolla esta teoría de los segundos analíticos, ya percibe él que cuando nos fijamos en esta forma de justificación, que se da típicamente cuando tenemos silogismo, ¿por qué razón estamos justificados en creer que todos los griegos son mortales? Bueno, porque los griegos son hombres y los hombres son mortales, ¿no es cierto? Bueno, esa es una forma típica de justificación. Entonces la pregunta que se hace ahí Aristóteles ya entra a decir, bueno, a ver, pero si yo me fijo en esas premisas que he utilizado para inferir que todos los griegos son mortales, ¿qué justificación tengo para creer que todos los hombres son mortales, por ejemplo? Bueno, tendrá que ser eventualmente que puedo yo inferir esto a partir de otra premisa, como algo así como todos los seres humanos son animales y todos los animales son mortales, por ejemplo. O qué sé yo, todos los seres humanos son animales y todos los animales son objetos materiales y todos los objetos materiales se destruyen en un momento u otro, o algo así. ¿Bien? Pero la cuestión es, ¿podemos seguir esta cadena de justificaciones al infinito, en donde la justificación que tengamos para cualquier preposición siempre remite a la justificación que tengamos para otra preposición? Bueno, la tesis de Aristóteles, que como les digo se encuentra ya contenida en el tratado de los segundos analíticos, es que esta cadena no puede proseguir al infinito. Después vamos a volver un poco sobre esto para verlo con más detalle. Pero, claro, en principio hay unas razones súper razonables para pensar eso. No puede proseguir la cadena al infinito porque nosotros somos sujetos racionales con capacidades finitas. Entonces, si fuese así, no podríamos tener justificación para creer en nada. Si nosotros requiriésemos una cadena infinita de justificaciones para estar justificados en creer cualquier cosa, realmente nunca tendríamos justificación para ninguna cosa. La segunda alternativa que se considera aquí, y también parece perfectamente que Aristóteles vio ya inmediatamente, es pensar que esas cadenas de justificación sean siempre inferenciales, o sea, siempre la justificación que tengo para creer en una proposición deriva de la justificación que tengo para creer en otra, pero que en algún punto esto revierte nuevamente al punto de partida. Entonces la cadena, por decirlo así, de justificación es una cadena cerrada, en donde todas las proposiciones que forman la cadena se encuentran justificadas porque están trabadas unas respecto de las otras por cadenas inferenciales. Pero Aristóteles sostiene, y esto es típico de una posición fundacionalista, que esto tampoco es aceptable. Tampoco puede haber una cadena de justificación circular en este sentido, porque esto no es realmente una justificación, ¿no? Sería algo así como si yo dijera, bueno, no sé, ¿por qué razón creo que es de día? Bueno, porque hay iluminación afuera. ¿Y por qué creo que está iluminado afuera? Porque es de día. Bueno, si es así, realmente no estoy justificado en creer que es de día, naturalmente. Eh, es una forma de justificación en donde cualquier cosa se justifica últimamente por sí misma. Y ese es un caso en donde no tengo justificación. ¿Ven? Entonces, lo que concluye Aristóteles de esta situación
es que nuestras cadenas de justificación tienen que acabar en algún punto. Nuestras cadenas de justificación deben ser finitas y hay ciertos puntos límite a donde llegan nuestras cadenas de justificación, que son proposiciones para las cuales tenemos una justificación inmediata. Ahora, ¿cuál es ese tipo de justificación? Los fundacionalistas lo que han hecho es que han complementado entonces esta concepción acerca de la justificación con una explicación de cuáles son las fuentes que hacen que uno pueda estar justificado para creer una proposición sin inferirla de otras. Y las formas de justificación de este carácter tradicionalmente han sido, en primerísimo lugar, la percepción sensible. O sea, la idea sería, mira, para un fundacionalista, nosotros tenemos ciertas creencias justificadas sobre el mundo porque, uno, o bien las hemos inferido a partir de otras creencias que estimamos justificadas, o bien son creencias que nosotros hemos llegado a adoptar porque tenemos evidencia empírica directa a favor de ellas. O sea, tenemos percepciones sensibles, tenemos información perceptiva acerca de lo que enuncian esas proposiciones. Y luego nosotros podemos efectuar inferencia a partir de esas proposiciones que nosotros ya hemos justificado mediante percepción sensible. Pero no solamente la percepción sensible. O sea, si ustedes ven formas de fundacionalismo contemporáneo, o lo que el tipo de posición que defienden los fundacionalistas contemporáneos, el repertorio de formas de justificación inmediata es bastante más amplio que simplemente la percepción sensible. Fundacionalistas contemporáneos, junto con la percepción sensible de un hecho que nosotros constatamos inmediatamente por el hecho que lo percibimos, también incluyen formas de justificación inmediata porque no son inferenciales, no se derivan de otra cosa. Por ejemplo, el tipo de evidencia que tenemos nosotros de que algo nos sucedió en el pasado porque lo recordamos. ¿Se dan cuenta? Nadie infiere, por ejemplo, de que recuerda que ayer fue lunes. Bueno, sí, a nosotros nos parece obvio que mañana fue lunes. Y lo sabemos porque lo recordamos, ¿no es cierto? Bueno, ese saber por qué lo recordamos indica que hay ahí un tipo de información, de evidencia que nosotros adquirimos respecto de eventos pasados sencillamente porque lo recordamos. Y eso no es una percepción sensible de lo que sucedió el día de ayer. Si el día de ayer, no sé, digamos, ¿no? Nos pasó algo que ahora estamos recordando. Nosotros sabemos que eso nos sucedió porque recordamos que nos sucedió. Y ese recordar no es algo que dependa de una inferencia que debamos hacer a partir de otra cosa. ¿Bien? Entonces, junto con la percepción sensible tenemos el recuerdo, que tiene además una importancia grande, digamos. Si nosotros no tuviésemos capacidad de recordar cosas que nos han acaecido en el pasado, seríamos incapaces de utilizar en el presente evidencia e información que nosotros hemos adquirido en el pasado. O sea, si nosotros solamente pudiésemos utilizar para nuestras justificaciones evidencia que nosotros estamos adquiriendo en el presente, nosotros tendríamos que olvidarnos y desechar toda la evidencia que hemos recordado en el pasado. Entonces, por ejemplo, si yo ayer, por ejemplo, adquirí información de algo, esa información quedó de ayer, porque hoy día no la puedo usarla, porque no podía, ¿de acuerdo? Entonces, tiene una función muy importante el recuerdo. Y no es aparentemente reducible a la percepción sensible. Pero no solamente el recuerdo. Piensen ustedes que cada uno de nosotros también es capaz de tener evidencia e información acerca de sus propios estados mentales. Nosotros, por ejemplo, podemos tener ahora, qué sé yo, podemos sentir frío, por ejemplo. Entonces, el hecho de que a uno le conste de que uno tiene frío es un tipo de evidencia muy fuerte acerca de la naturaleza de nuestros propios estados mentales y no es una percepción sensible. No es que nosotros, por ejemplo, tengamos una especie de ojo interior, así como una especie de que está y que ve, digamos, lo que nos pasa. Sencillamente sabemos que tenemos frío y automáticamente tenemos conciencia de que tenemos frío. Esta también es una forma de justificación que es inmediata, porque tampoco es una inferencia. Nosotros tenemos que razonar de alguna manera para saber que tenemos frío. Tenemos que decir,
veo que las terminales nerviosas se han contraído de cierta manera y según estos índices, esto sucede cuando uno tiene frío. Oh, me he dado cuenta que tengo frío. No, tiene frío nomás, simplemente, ¿no? Entonces, la conciencia que uno tiene de sus propios estados mentales internos también es una forma de justificación inmediata. Y no es la percepción sensible de un hecho exterior, como, no sé, digamos, palpar la textura de un objeto, como ver que tal cosa es así, como escuchar un sonido, como palpar un sabor o un aroma, etc. ¿No? Bueno, otra forma de justificación inmediata que también deberíamos agregar aquí, que es lo que se nos muestra de manera inmediata acerca de ciertas verdades de un carácter, podemos decir, conceptual. Si ustedes consideran, por ejemplo, la preposición es de día y no es de día, ustedes se pueden dar cuenta inmediatamente de que eso es falso, ¿no? O sea, solamente la comprensión del contenido de la proposición es de día y no es de día es suficiente para que nos demos cuenta de que esa proposición, no importa si es de día o de noche, es falsa, porque es contradictoria, ¿no es cierto? Bueno, eh, el hecho de que ciertas proposiciones se nos impongan inmediatamente como verdaderas, sin necesidad de tener que hacer ningún tipo de observación empírica, porque uno sabe que la proposición es de día o no es de día es falsa, y bueno, correlativamente, la proposición no es el caso que es de día y no es de día es automáticamente verdadera. Y uno para saber que no es el caso que es de día y no es de día, no tiene uno que mirar por la ventana a saber si es de día o de noche. Si es de día, la proposición no es el caso que es de día y no es de día, va a ser verdadera. Y si fuese de noche, la proposición no es el caso que es de día y no es de día, seguiría siendo verdadera. Es verdadera con independencia de si sea día o de noche. Bueno, nosotros llegamos a darnos cuenta que esa preposición es verdadera, sencillamente comprendiendo su contenido. Es como que se nos impone automáticamente que su contenido, por su contenido, que la preposición es verdadera. Y lo mismo sucede con muchas verdades, la lógica, de la matemática, o otras verdades que están inscritas en el significado de los términos que la constituyen. Si uno considera la preposición todos los solteros son no casados, por ejemplo, también no necesitamos hacer ningún tipo de observación empírica o necesitamos recabar información estadística y sociológica acerca de los habitantes de una sociedad para saber que todos los solteros son no casados. Eh, Cualquiera que entienda el significado de soltero, de casado y de la negación sabe que los solteros son no casados. Bueno, o piensen ustedes, ¿cómo es que uno sabe que 2 más 2 igual a 4? Bueno, por supuesto, ustedes me imagino que haciendo cursos de álgebra o habiéndolos hecho, no sé, o van a hacerlos, pero claro, una cosa es que uno puede demostrar que 2 más 2 igual a 4 a partir de los axiomas de Peano. Pero les aseguro que ninguno de ustedes, yo tampoco, cuando aprendimos aritmética, nosotros no aprendimos a demostrar mediante método axiomático, no digamos una demostración matemática de 2 más 2 igual a 4. Sencillamente éramos capaces de comprender el contenido de esa ecuación y se nos imponía automáticamente como verdadera por su contenido. Bueno, cuando nosotros somos capaces de ver, por decirlo así, ver no con el ojo, nuestro ojo físico, nuestros órganos visuales, sino que, por decirlo así, ver con el ojo de la mente. Platón, cuando hablaba de esto, hablaba del ojo del alma, ¿bien? Bueno, algo así como el ojo del alma, para el cual estas verdades se le presentan automáticamente como tales, digamos, como verdades evidentes, porque simplemente constatando el contenido de lo que estamos viendo, nos parece que la proposición que están anunciando es verdadera. O eventualmente podría mostrarnos que la proposición es falsa. Eh, bueno, cuando estamos considerando esa fuente de justificación, y ustedes se dan cuenta, no es una fuente inferencial. O sea, yo llego a saber, por ejemplo, que una contradicción es falsa sin tener que hacer ningún tipo de inferencia. O llego a saber que 2 más 2 igual a 4 sin hacer ningún tipo de inferencia. Veo que son verdaderas esas proposiciones o que son falsas. Bueno, verse ver en sentido metafórico. Entonces, hay una fuente de justificación inmediata que también ha sido descrita por las posiciones fundacionalistas que podemos llamar intuición racional o intuición a priori. ¿Bien? O sea,
un cierto tipo de intuición, viene del latín intuere, que significa literalmente ver, ¿ya? Entonces hay una especie de ver con el ojo de la mente o el ojo del alma que ciertos contenidos inteligibles, porque no es ver físicamente, resultan verdaderos. Y eso también deberíamos nosotros incluirlo dentro de nuestras fuentes de justificación inmediata, porque no son inferenciales. No tiene nada más una cosa importante. Cuando uno efectúa una inferencia, uno tiene que también ejercitar la intuición intelectual. ¿Por qué? Porque uno tiene que ser capaz de ver que realmente, por ejemplo, la conclusión se sigue de las premisas. Esto es que tiene que ser capaz de ver que no sería posible que la consecuencia fuese, que las premisas fuesen verdaderas y la conclusión fuese falsa. Y este ver es un ejercicio de la facultad de intuición. Entonces, bien. Pero no solamente eso, ¿no? Vamos a considerar también que una fuente de justificación inmediata que ha sido postulada por muchos filósofos, aunque esto está más discutido que las formas anteriores, ¿no?, que les he indicado, sostienen que el testimonio también es una fuente de justificación inmediata, ¿no? Esto es, el hecho de que uno esté justificado en creer algo porque alguien a uno le ha transmitido esa información es también una fuente de justificación inmediata para estos filósofos y que no es reducible a otras fuentes de justificación. Esto, como les digo, es algo que ha sido puesto en cuestión por algunos filósofos y es, si ustedes quieren, más dudoso que los casos anteriores que les he indicado, aunque en todos ellos hay discusión, eh, pero claro, para muchos filósofos la justificación que tenemos nosotros para creer cosas por testimonio eh, son también de carácter inmediato. O sea que es una fuente específica de justificación, es de carácter no inferencial, eh, tal como la percepción sensible, tal como la memoria, tal como la introspección o la intuición racional. ¿Eh? Después en su momento vamos a discutir un poco sobre esto, sobre el valor del testimonio, pero también ustedes tienen que ir considerando lo relevante que es el testimonio. O sea, ustedes seguramente, como me pasaba a mí, ¿no?, uno del colegio viene bajo la idea de decir, bueno, en fin, uno está justificado racionalmente en creer aquellas cosas que uno constató empíricamente, o de las cuales uno dedujo algo a partir de lo que uno constató empíricamente. Pero si ustedes reflexionan brevemente acerca de las cosas que uno sabe, o por lo menos uno que uno dice saber, la gran mayoría de las cosas que uno dice saber, uno las sabe por testimonio, no porque uno las constató directamente. Eh, si uno yo les pregunto a ustedes qué forma tiene la Tierra, probablemente ustedes me van a contestar que la Tierra tiene forma esférica, ¿no es cierto? Porque así todos sabemos que la Tierra tiene forma esférica. Nadie cree que la Tierra tiene forma cuadrada. Nos parece que esa es una cuestión que está súper decidida, digamos. Sabemos que la Tierra tiene forma esférica. Ahora, ¿cómo sé yo que la Tierra tiene forma esférica? Dije el espacio. Dije en estas cápsulas SpaceX y miré la Tierra desde el espacio. Dije, tiene forma esférica. ¿La medí acaso? Bueno, yo sé que la Tierra tiene forma esférica porque lo leí en un libro y me lo dijo un profesor. ¿Qué es lo que es eso? Es algo que alguien me ha dicho, es el testimonio de una persona, que a su vez seguramente está dependiendo del testimonio que a su vez a ella le dio otra persona. ¿Bien? ¿Cómo sé yo, por ejemplo, que, no sé, mis papás son mis papás? Le hice un examen de ADN. Le dije, voy a ver si ustedes son mis papás. Si no, no tienen autoridad sobre mí. Así que no voy a aceptar que me estén aquí imponiendo castigos. Así que voy a hacerles un examen de ADN para cerciorarme de que ustedes son mis papás. O sea, no sé si alguna vez alguien ha hecho una cosa así, pero en general creo yo que unos papás se sentirían ofendidos y dolidos que un hijo le hiciese un examen de ADN para chequear si acaso son realmente sus papás. Uno sabe que sus papás son sus papás porque nos dijeron que son nuestros papás. Ahora, la cuestión es, eh, ¿somos racionales en aceptar eso? Bueno, la posición de muchos epistemólogos es que por supuesto que sí somos racionales en hacerlo. Cuando aceptamos verdades y tesis
por testimonio, esto es por la información que nos entregan otras personas que nos aseveran algo, nosotros estamos siendo racionales en hacerlo. Y esto, como les digo, el 90% de las cosas que uno sabe, las sabe por testimonio. O sea, si yo les digo a ustedes, qué sé yo, Frege sostuvo que bla, 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 y ustedes llegan a saber que Frege sostuvo que bla, 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 lo saben por testimonio, porque yo se los dije, ¿de acuerdo? Si ustedes ven la noticia y dicen, estamos bajo una terrible pandemia y una epidemia de coronavirus, por tanto la autoridad ha dicho que todos deben permanecer en su casa. Bueno, lo sabemos porque lo dijo el señor de la tele, ¿de acuerdo? Que puede estar mintiendo, ¿no? Sí, puede ser como unas imágenes producidas por unos alienígenas que nos quieren hacer creer que estamos en una pandemia, estamos todos escondidos en la casa mientras que los alienígenas, qué sé yo, están explotando nuestros recursos naturales o algo así. Eh, es compatible, quiero decir, esa información con que estemos completamente equivocados sobre eso. Bueno, eh, el testimonio entonces es una fuente ineliminable de nuestro acceso epistemológico al mundo. Nosotros no podríamos hacer ciencia natural si no fuese porque podemos confiar en la información que nos entregan otros investigadores. Cuando estudiamos un libro de texto de una ciencia, nosotros descansamos de lo que nos está diciendo ese autor que es correcto. Si vemos una página de internet y nosotros adquirimos información del mundo a partir de lo que dice la página de internet, o las noticias en la tele, o en el diario, o lo que nos dijo nuestra abuelita, eso es testimonio. ¿Acuerdo? Bueno, entonces, eh, digo, me interesa destacar esto porque es una cosa que es relativamente frecuente, que la gente me da con esta idea de decir, mira, en realidad si alguno lo sabe por testimonio es que no lo sabe. Pamplina. Si que no sentimos al testimonio, si que no podemos darle valor al testimonio, ustedes no saben nada, viejo. Yo tampoco, digamos. O sea, el 95%, no sé cuánto por ciento de lo que uno cree saber, realmente no lo sabe. No sabemos ni una cuestión, digamos. Eh, Cada uno de nosotros tendría que reconstruir todos los experimentos que son necesarios para cualquier área del conocimiento. Y eso por supuesto que no es posible. No podríamos coordinarnos entre nosotros, etc. Entonces, eh, tenemos que tener una explicación de cuál es nuestra justificación para creer cosas por testimonio. Y eso es lo que vamos a estar viendo en un tiempo más. Bueno, les estaba entonces comentando que cuando uno es fundacionalista, uno tiene que suponer de que hay formas de justificación inmediata. Esto es, hay formas de justificación de una creencia que no pretende inferir esa justificación a partir de la justificación que se tenga para otra creencia. ¿Cuáles sean esas formas de justificación inmediata? Por supuesto que eso es una cuestión abierta y es discutible. Hay algunos fundacionalistas que han admitido un repertorio más grande o más amplio de formas de justificación. Yo le estaba dando varios ejemplos a ustedes de distintas formas de justificación inmediata y otros filósofos que van a admitir un repertorio más chico, pero tienen que admitir al menos alguna forma de justificación inmediata. Si uno, por otra parte, rechaza aquellas formas de justificación inmediata, la única manera de estar justificado en tener una creencia es porque podemos inferir esa creencia a partir de otras. Y en este caso es que o bien vamos a pensar que hay cadenas infinitas de justificación o vamos a admitir alguna forma de justificación circular. Y esto es lo que hacen las concepciones llamadas coherentistas o infinitistas. Ahora, el infinitismo es una posición, creo que ya se lo viste, ¿no? Que no es una posición muy aceptada. O sea, históricamente además no era una opción, digamos. Es una opción que hoy día tiene un nombre, por decirlo así, porque han aparecido un par de filósofos, un par de epistemólogos en los últimos 30 años que han dicho, en realidad esta opción ha sido despreciada históricamente y en realidad no es tan tonta porque, en fin, pero es una cuestión súper así, una posición muy de laboratorio, digamos, ¿no? De filósofo que está experimentando a ver si esta cuestión funciona. Las posiciones que tradicionalmente han existido para entender la estructura de la justificación es o bien el fundacionalismo o bien el coherentismo. O bien nuestras creencias forman una red que es coherente entre sí, o bien nuestras creencias deben estar de alguna manera, o mejor de alguna manera, últimamente fundadas en proposiciones para las cuales tenemos justificación inmediata. Esas son las dos grandes opciones que existen
en la tradición del pensamiento occidental. Y bueno, y si uno ve, qué sé yo, el pensamiento indio, por ejemplo, tampoco es que sea uno muy distinto. Eh, y claro, estas dos alternativas, si ustedes tienen como, si uno va a apelar a algún tipo de imagen sobre la arquitectura de la justificación, tienen una imagen global diferente de cómo es la arquitectura de la justificación. Cuando se trata de una concepción fundacionalista, la imagen que se tiene es la del edificio o la de la pirámide. O sea que, en una pirámide, ustedes creo que tienen, bueno, tenemos una base de ciertas piedras que están puestas en la base. Y después otras piedras que están sostenidas sobre otras piedras, que están sostenidas sobre otras piedras, pero todo está sostenido últimamente en la base de proposiciones que son proposiciones cuya justificación es inmediata, ¿no? Entonces son la base de todo lo que está construido después sobre esto, ¿no? Y que últimamente va, por decirlo así, en un sentido decreciente para la justificación de una proposición final que sea objeto de nuestra creencia. En cambio, cuando uno tiene una concepción coherentista, la idea o la imagen no es la de una pirámide y de un edificio donde tenemos una base que después se apoya en otras cosas, que a su vez donde se apoyan otras cosas, pero sin la base no existe nada de lo que viene después. Sino que para los coherentistas la imagen, más bien para entender la arquitectura de la justificación, es que esto es una gran red. Una red en donde todas las piezas están conectadas unas respecto de las otras, ¿no? Algunos filósofos han elaborado esta imagen hablando de una barca. ¿No? O sea, piensen ustedes en un barco, o que sea un bote, que está puesto en la mitad del océano y que está flotando por el apoyo mutuo que se presta a las distintas planchas, ¿no? Pero si uno saca una plancha del bote, claro, el bote se va a hundir, pero uno puede, por decir, reemplazar esa plancha por otra, apoyándose en las bastantes planchas que siguen funcionando. Y a su vez, después puede ser que necesitamos cambiar otra plancha del bote, y eso no va a hacer que el bote se hunda, si lo hacemos rápidamente o con suficiente rapidez, si que nos apoyamos en otras planchas, a su vez, para reemplazar esta. Entonces, las planchas, por decirlo, que constituyen el bote, son todas ellas necesarias para apoyarse mutuamente. Y lo que hace que el bote flote es esta cohesión mutua que tienen las planchas entre sí. Y el conocimiento y la justificación dependería entonces de que nuestras creencias formen esta red, este entramado, en donde todas ellas están mutuamente imbricadas y apoyadas entre sí. Y esa red de implicaciones mutuas es lo que haría que el todo se encuentre justificado. ¿Bien? Entonces ustedes pueden ver que esas son como las dos grandes imágenes que se han dado en la historia del pensamiento acerca de cuál es la estructura de la justificación. O bien una pirámide, un edificio, en donde tenemos bases que sirven de apoyo a lo que viene para arriba, o bien tenemos una red en donde todas las piezas se apoyan mutuamente. No hay nada que sea la base, sin la cual, por decirlo así, si uno la saca, todo lo demás se viene abajo, sino que todas ellas se apoyan mutuamente y en donde podemos sacar una sin que se caiga el edificio en la medida que las otras lo pueden apoyar, y así sucesivamente. Eh, y en el efectivo no vamos a hablar mucho del pero digo que es una cuestión súper exploratoria. Entonces, estas son las dos grandes opciones que se han dado en la historia de la filosofía, que ya están descritas en Aristóteles, digo, o sea, en Aristóteles, en los segundos analíticos, en el capítulo tercero en particular del libro primero de los segundos analíticos se describe esta cuestión, que después además, creo que ya se los había adelantado también, un escéptico, Agripa en particular, pone el mismo trilema, lo llama el trilema porque tiene tres partes, o sea que o tenemos proposiciones de justificación inmediata, o tenemos justificaciones circulares, o tenemos cadenas de justificación al infinito. Pero Agripa, que es un escéptico, o sea que quiere rechazar el conocimiento, lo postula para decir, mira, y cuando nosotros suponemos que tenemos justificaciones inmediatas, eso no son justificaciones, las únicas justificaciones son inferenciales. En ese caso solamente estamos admitiendo creencias sin razón, de manera dogmática, de manera, por decirlo así, infundada. ¿Bien? Entonces, nuestro conocimiento
está infundado, porque o bien son cosas que creemos porque sí, o bien son cosas que se derivan de otras cosas que supuestamente se derivan de otras cosas que supuestamente se derivan de otras cosas y no termina nunca esa cadena, por tanto no ninguno de los elementos de la cadena está justificado, o bien son justificaciones circulares que no justifican nada. Por tanto, bajo cualquier alternativa, no tenemos ninguna justificación. Sí, la actitud que tiene un escéptico como Agrippa a decir, bueno, esta es una situación en donde, dado que toda forma de justificación legítima es una justificación inferencial, lo que se sigue de esto es que no tenemos ninguna justificación. La actitud de los fundacionalistas, en cambio, frente al mismo trilema, es decir, ok, lo que esto nos muestra es que no basta las formas de justificación inferencial. Tenemos que admitir también algunas formas de justificación que sean de un carácter no inferencial, que sean de un carácter inmediato, como a saber, percepción sensible, memoria, introspección o la conciencia que tenemos estados mentales, intuición racional, etc. Cuando se trata de los conocimientos de carácter inferencial también, eh, lo que uno tiene inmediatamente latente en la mente, y también si ustedes atienden a la tradición filosófica, lo que tradicionalmente los filósofos han sostenido sobre cuáles son las formas de justificación de carácter inferencial. Por supuesto que el paradigma de qué es lo que es una inferencia, a partir de la cual nosotros justificamos una creencia a partir de la justificación que tenemos para otra creencia, es la deducción lógica. Les comenté hace un rato atrás que Aristóteles había desarrollado la primera teoría de la ciencia después de desarrollar una teoría del silogismo, que es una forma de justificación deductiva. Pero, claro, este es el paradigma, ¿no? La justificación deductiva en donde la verdad de las premisas hace necesaria la verdad de la conclusión. O por decirlo de otra manera, la, ese paradigma de inferencia, que es la deducción lógica, se da cuando hay tal conexión entre premisas y conclusión que no sería posible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. ¿Bien? Ese es el caso más claro y paradigmático de qué es lo que es una justificación inferencial, cuando uno puede deducir una conclusión a partir de ciertas premisas. El punto es que, como vamos a ver, también un fundacionalista y también un coherentista en general, contemporáneo, admite otras formas de justificación inferencial. Entonces, nuestras prácticas de inferencia, la forma en que nosotros inferimos una proposición a partir de otras, no siempre son de carácter deductivo. Por supuesto, si ustedes pueden encontrar que hay artículos, hay, estaba recibiendo un correo electrónico, se me cruzó el cable con lo que me estaban hablando. Eh, hay filósofos que han admitido solamente la justificación deductiva y nada más que eso, y todo lo demás lo han dejado fuera. Pero, claro, si uno atiende a qué es lo que nosotros hacemos realmente en nuestras prácticas epistemológicas, nosotros eh, muchas veces, quizás la mayoría de las veces, cuando efectuamos esas inferencias, no hacemos inferencias deductivas, sino que hacemos inferencias en donde la verdad de las premisas, aunque no hace necesaria la verdad de la conclusión, hace sin embargo altamente probable la verdad de la conclusión. O por lo menos hace más probable la verdad de la conclusión que su negación. Y este tipo de inferencia, que son inferencias, como les digo, que algunos autores las han designado de manera global como inferencia inductiva, otros autores utilizan esta idea de la expresión inducción e inferencia inductiva para designar un tipo específico de inferencia de este estilo, pero no todas, ¿no? Pero sea como sea, la cuestión es, por una parte tenemos ciertas inferencias en donde la verdad de las proposiciones hace necesaria la verdad de la conclusión. O en otras palabras, es imposible que las premisas sean verdaderas y la conclusión sea falsa. Como todos los griegos son hombres, todos los hombres son mortales, por lo tanto todos los griegos tienen que ser mortales. Si son verdaderas las premisas, la conclusión tiene que ser verdadera, tiene que ser verdadera. Bueno, hay, sin embargo, otras formas de inferencia
en donde, y esto también tiene importancia para los coherentistas, los fundacionalistas, o sea, cuando estamos hablando de justificaciones inferenciales, ustedes tienen que pensar, no solamente hay que tener en la mente las justificaciones deductivas, sino que también tenemos formas de inferencia que no lo son, en donde la verdad de las premisas, aunque no es suficiente para ser necesaria la verdad de la conclusión, son suficientes para que sea muy probable la verdad de la conclusión. Entonces, por ejemplo, vemos un caso de lo que tradicionalmente se ha denominado un razonamiento inductivo, ¿no? Supongamos que yo constato empíricamente, eh, veo que hay un gato, por ejemplo, y examino el gato y el gato es un mamífero. ¿Okay? O sea, tiene sangre caliente, tiene un corazón que bombea la sangre, en fin, tiene todas las características propias de un mamífero, digamos, sangre caliente y autorregulación de la temperatura, etcétera, etcétera. Veo otro gato y es un mamífero. Veo otro gato y es un mamífero. Pasa el tiempo y veo muchísimos gatos y son todos mamíferos, ¿no? Bueno, ese es un ejemplo típico de una inferencia inductiva. Entonces, uno después que ha constatado un número suficientemente grande de casos particulares en donde hemos constatado que algo es un gato y al mismo tiempo es un mamífero, nosotros podemos saltar a la conclusión de que todos los gatos son mamíferos, ¿no? Ahora, lo que ha sido puesto en relieve, y esto también está en Aristóteles, ¿eh? En los primeros analíticos, o sea, se conoce esto con el problema de Hume, que es un filósofo del siglo, bueno, lo hemos mencionado, ¿ya? Siglo XVIII, pero es una cosa que también percibe Aristóteles. Esto no es una inferencia deductiva, ¿no? Por supuesto que sería compatible con toda la evidencia que hemos recabado, que es evidencia sobre un número finito de casos, que aparezca un caso ulterior en donde aparezca un gato que es reptil, por ejemplo, ¿no? Pero no importa, nosotros, por ejemplo, la evidencia que tenemos de que los gatos son mamíferos es por supuesto evidencia inductiva, ¿no? Ustedes pueden ver esa evidencia inductiva a partir de lo que ha aparecido en un montón de casos particulares, no es suficiente para garantizar la necesidad de que la conclusión deba ser verdadera. Pero en la medida en que esa evidencia sea suficientemente buena, nosotros tenemos muchos motivos para pensar que es altísimamente probable que la conclusión es verdadera si es que las premisas lo son. Y eso es suficiente. ¿Bien? Ese es un tipo de inferencia, no digo, que no es de carácter deductivo, que nosotros lo hacemos ordinariamente. O sea, piensen ustedes, ¿qué sabríamos del mundo si nosotros no pudiésemos descansar en la inducción? No sabríamos que los gatos son mamíferos, que los mamíferos, no sé, son de sangre caliente, no tendríamos cómo saber que, no sé, digamos, ¿no? Los objetos dotados de masa se atraen unos con otros, o en fin, casi todas las cosas que nosotros sabemos sobre la naturaleza, las hemos llegado a saber en un punto u otro porque estamos haciendo inferencias inductivas. Entonces, eh, bien, o sea, dependemos de esto para nuestra comprensión general del mundo. No habría ciencia natural si nosotros no pudiéramos descansar en la inducción. No quiero decir que esto sea una justificación de la inducción, pero digo, la inducción no es un procedimiento deductivo, nosotros lo utilizamos todo el tiempo, ¿no? Quiero decir, si no va la inducción, viejo, o sea, ¿para qué van ustedes a clases de física o química? Están perdiendo el tiempo, digamos, ¿no? Lo que están enseñando son puras patrañas, para las que no tienen ninguna justificación, ¿de acuerdo? Eso, o sea, lo que hacen aquí en el departamento de física o en la facultad de química, de física, de biología, son puras patrañas, no sirve para absolutamente para nada, son una tropa de charlatanes que no saben lo que están haciendo, ¿de acuerdo? Eh, Eso es la conclusión que tendría, ¿no? Y ustedes después quieren sacar un título de algo, ¿un título de qué? Si no están aprendiendo nada, están aprendiendo puras patrañas también. ¿Bien? Entonces, bien, la inducción la ocupamos todo el tiempo y no es deductiva. ¿Okay? Después podemos hablar también sobre la inducción, en fin, y los problemas filosóficos y cómo se ha tratado ese problema. Otra forma de justificación que no es inferencial, nuevamente. Supongamos que este es el típico caso del detective, ¿de acuerdo? O sea, según un detective, y hay que averiguar quién fue el culpable de un crimen. Entonces el detective recaba información diciendo, mira, Perico Los Palotes fue visto 10 minutos antes del momento en que se produjo la muerte del occiso. Perico Los Palotes había declarado 2 días antes que odiaba al occiso y que quería matarlo. Eso fue declarado por varios testigos, que lo escucharon. Aquí les dijo, mataré a ese maldito.
Eh, Además de eso, el cuchillo que fue enterrado en el corazón del occiso repetidas veces con saña tenía las huellas digitales, y cuando fueron constatadas de quién son esas huellas digitales, son de Perico Los Palotes. No solamente eso, etcétera, ¿no? Supongamos que comenzamos a juntar esto y el detective entonces, después de recabar toda esta información de que encontró las huellas digitales, de que, en fin, el tipo había declarado que lo odiaba, qué sé yo, que el día antes había ido a comprar el cuchillo a una, no sé, ferretería, ¿de acuerdo? Yo quiero un cuchillo muy afilado y qué extensión quiere que tenga, más suficiente para atravesar el corazón de un ser humano, qué sé yo, ¿bien? Bueno, el detective infiere que Perico Los Palotes es el culpable del asesinato. O sea, esto que lo estoy contando, ustedes piensan, por este tipo de razonamiento, los jueces ordinariamente en nuestro sistema jurídico y en todos los sistemas jurídicos del mundo, a la gente la mandan a la cárcel, en algunas jurisdicciones la condenan a muerte, o sea, se la echan, digamos, por esto, ¿de acuerdo? Porque este razonamiento dijo, está claro, Perico Los Palotes cometió el asesinato, vamos a encerrarlo en una jaula de por vida. O a lo mejor vamos a condenarlo a morir en la horca por asesinato. ¿Verdad? Y ustedes se dan cuenta, la inferencia que se ha hecho, la inferencia que hace el detective o la inferencia que hace el juez, no es deductiva. Las premisas en las cuales descansa no son suficientes para garantizar necesariamente la verdad de la conclusión. Quiero decir, podría ser que hubiese aparecido, esta es una explicación un poco brutal, digamos, pero supongamos que hay una bruja muy poderosa y la bruja odia a Perico Los Palotes. Entonces, qué sé yo, produzca una iluminación en donde dos personas quieren encontrarse con Perico Los Palotes, pero no es Perico Los Palotes, es una alucinación provocada por esta bruja muy maléfica y muy poderosa que hace, por decirlo así, una imagen o un holograma de Perico Los Palotes y dice, odio a este maldito y voy a asesinarlo. Y los otros tipos, entonces, bueno, creen escuchar lo que dijo Perico Los Palotes, pero no era Perico Los Palotes, era un holograma muy bien producido. Y después de eso, toman cuidadosamente las huellas digitales de Perico Los Palotes y los colocan en el cuchillo. Y a su vez después, qué sé yo, colocan el holograma justo 10 minutos antes, etcétera, ¿no? Por supuesto que uno puede imaginarse aquí hipótesis comparativas de distinto tipo, en donde podríamos tener la misma información que tiene ahora, y en realidad a uno, por tanto, parecerle que Perico Los Palotes es quien cometió el crimen y Perico Los Palotes no ha cometido el crimen. Ha sido la víctima de un complot de una bruja maléfica. ¿De acuerdo? O que decir, a lo mejor una bruja maléfica, es la CIA que puso ese complot, o lo que sea. ¿Bien? O sea, no es deductivamente válido esa inferencia. Pero eso no nos importa. Al tipo lo metemos en la cárcel. Y de hecho, si ustedes ven, la gran mayoría de la gente que está cumpliendo condena es por razonamientos como este que le estoy diciendo. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta, entonces, no es razonamiento deductivo. Esto se llama, normalmente, una inferencia a la mejor explicación. Y si ustedes se preguntan, ¿qué razones creemos nosotros para pensar de que, por ejemplo, hubo dinosaurios? ¿O qué razón creemos nosotros tenemos para pensar que hay electrones? ¿O qué razón creemos nosotros tener para pensar de que hay agujeros negros? Son inferencias a la mejor explicación y no son razonamientos deductivos, ¿de acuerdo? Son formas de inferencia en donde ciertas premisas hacen pensar que es altamente probable que sea verdadera la conclusión, pero no son deductivos. Ya, bueno, vamos a quedar en este punto, señores. No sé si tengan ustedes alguna pregunta en particular sobre estos temas. Eh, entonces les vuelvo a recordar, yo les mandé un mensaje sobre esto, que tuvimos que cambiar la programación de las evaluaciones del curso. Y la primera prueba no va a ser este jueves, sino que va a ser la próxima semana. Entonces, bueno, en fin, yo suponía que lo tenían claro. Vamos a quedar aquí entonces. Hasta luego, señores.